Nos están escribiendo ustedes. Orlando Pereira está escribiéndonos desde la panadería, claro, disfrutando de la música de Mea también. Así que le mandamos un abrazo a él y a todos los que ya están por ahí. También por acá Isi nos está escribiendo. Bueno, acá nos encontramos con un pequeño problema cuando lo desarmamos. ¿Qué es esto? Es la bobina. Buenos días, Mega. Gracias por hacer mi mañana muchísimo más. Ve, ahí se traba porque es el encendido, el botón de encendido se traba ahí. Desde Santiago de Chile, él es mendocino de pura cepa, dice. Gracias por compartir. Y bueno, para sacar esto tenemos que levantar el botón de encendido y ahí estiramos porque se traba con la bobina. Bien. Tiene olor a quemado. Bueno, ahí ya está desarmado. Ahora vamos a probar. Vamos a desarmar la otra y vamos a comparar los tamaños. Creo que debe ser el mismo. Así que, pero tiene muchísimo olor a quemado. Debe ser la camisa. Esta bobina, ¿no? Acá está rota también, ¿ves? Tiene un color negro. Debe ser de los chispazos, ¿no? El funcionamiento que tenía, ¿ves? Esto se nota que está quemado por el mal olor, el mal aspecto. A ver acá. No se ve casi nada, porque bueno. Ahí está la camisa. No sé si se puede ver ahí. No se ve. Allá están los huecos, los agujeros del carbón y el asiento del rodamiento este. Este va por encaje, va. Y acá tocan los carbones que habíamos mirado hoy a presión. Van acá para que generen, bueno, el trabajo, claro, los chispazos del carbón. Se nota que tiene un balance también, que hace taca 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 al girar. Bueno, vamos a desarmar el otro, la otra moladora del 700 para ver si encaja en esta moladora. Hacemos un corte. Mañana se va a estar proyectando otras canciones, el material con el que... Bueno, pudimos desamblar la bobina que estaba acá adentro. Ya vieron hace un ratito ahí cómo estaba. Y también cuando se saca la bobina hay que estirarla para arriba. Bueno, hay que desarmar de acá atrás para poder poner algo para pegarlo a la camisa esta, mirá. Estaba hecha bolsa. ¿Viste? Esto va así. Esto va así. De adentro, ¿no? Obvio. Adentro va encajado. Y de acá, por esta ranurita que se ve acá, le das un golpe, 2 o 3 golpecitos y trabaja así. Track, sale un poquito así. Después le pega del otro lado, de la otra ranurita y track. Lleva trabajo. Pero bueno, pero sale. Para cambiarle el motor completo. Bueno, acá vemos cómo estaban cortados los alambres. Ahí hay otro alambre cortado. Estaba hecha bolsa la parte exterior que rodea la bobina. Bueno, esto hay que tener cuidado. Escuchar con los secretos de esto que estamos hablando. Presten atención a esto. Cuando
lo golpeas por acá, fíjate que no agarren acá los filamentos estos de cobre, porque acá esto lo hicimos nosotros, ¿ves? Entonces se tiene que apoyar acá para golpear, ¿ves? Ahora estamos aprendiendo en base de mi error, porque yo lo apoyé ahí y lo golpeé ahí. Hay que observar bien y darle acá, ¿ves? Al costado. Al costado apoyé un destornillador y ahí le das. Acá. Y ahí le das. No acá, porque ahí arruinar los otros filamentos. O por ahí esta parte no está rota y debe ser algún otro problema eléctrico. Por acá, por acá, por acá. Por eso es importante también ver. Mirá, acá este cable está picado acá. Pero ese no es el problema, conduce igual, es conductor igual, bueno, o sea, no está cortado, pasa la electricidad por ahí. Acá está todo bien, ya observamos en este sector, así que bueno, ya miramos todo primero, les mostré cómo era el tema del carbón, todos esos detalles también a tener en cuenta. Porque si no, después no vamos a poder poner la bobina como lo habíamos explicado si tenemos el carbón puesto con el soporte este soporte negro, el espiral que tiene ahí. Eso es para que el soporte tenga presión para abajo. Bueno, este error lo cometimos, volviendo al tema de este error lo cometimos nosotros golpeándolo. Pero estaba hecha bolsa la camisa esta. Mira, se nota que está toda rayada ya. Adentro. Así como pueden observar acá adentro. Allá. Ahora del otro lado. Del otro lado. No tanto. Bueno.